Buenos días. Encantado de saludar a todos y de participar en esta jornada sobre compliance y buenas prácticas tributarias organizada por Lefebvre. La verdad es que para la agencia tributaria y para mí como director de la organización, poder participar en estas jornadas que lo que buscan es fomentar el cumplimiento voluntario, pues es siempre un gusto y un placer, porque el principal objetivo que tenemos las organizaciones tributarias es precisamente ese: favorecer que se cumpla el sistema tributario de manera voluntaria y que la aplicación del sistema sea lo más sencilla posible para todo el mundo, tanto para la administración como para los contribuyentes y, por supuesto, también para los profesionales que intervienen asesorando y asistiendo a los contribuyentes al mejor cumplimiento de sus obligaciones. El compliance, las buenas prácticas tributarias y el cumplimiento cooperativo, que es de lo que me toca hablar a mí, son dos caras de la misma moneda, porque el compliance busca el cumplimiento desde la perspectiva de la empresa, del contribuyente, y los modelos cooperativos de relación son los instrumentos que pone la Administración a disposición de los contribuyentes y de los profesionales tributarios para facilitar ese cumplimiento. Un sistema de compliance es un sistema de autorregulación, como es bien sabido. No es un procedimiento administrativo, no hay un procedimiento administrativo detrás con un pronunciamiento expreso de la Administración, sino es una decisión empresarial que se adopta, pues, para un mejor cumplimiento de la normativa vigente y de las mejores prácticas. Lo que se pretende con él, por supuesto, es un aseguramiento razonable, como se suele decir en la jerga del mundo de la gestión de riesgos, un aseguramiento razonable en que no se van a tener problemas en el cumplimiento. La seguridad 100% no existe prácticamente en ningún ámbito de la vida y, por supuesto, tampoco en el ámbito tributario, pero bueno, adoptando cautelas, adoptando medidas de precaución, adoptando medidas de prevención, desde luego se minimiza el riesgo de posibles incumplimientos y, por supuesto, al reducirse el riesgo de incumplimientos, también se evita el riesgo que se deriva de la comisión de esos incumplimientos, los efectos derivados del incumplimiento. Es un enfoque que en ocasiones pues se puede considerar como primordial y que a mi juicio es erróneo, el directamente buscar un sistema de autocumplimiento para evitar las consecuencias sancionadoras de no cumplir correctamente la norma. Quiero decir, en el momento que se incumple, las consecuencias sancionadoras, las consecuencias negativas vienen detrás. Un modelo de compliance no busca el perdón, lo que busca es no pecar, para que nos entendamos de una manera muy gráfica. Evidentemente, en el mundo penal, pues está reconocido que tener un sistema de aseguramiento razonable puede tener consecuencias positivas en el sentido de exonerar de responsabilidad penal a las personas jurídicas. En el ámbito tributario no existe ese reconocimiento expreso en la norma, pero bueno, todos sabemos que observar la diligencia debida, pues por supuesto que sí que tiene consecuencias favorables desde el punto de vista sancionador, pero yo creo que no se nos tiene que distorsionar el enfoque. Lo fundamental es que tengamos claro que el modelo de autocumplimiento lo que busca es precisamente eso: cumplir. Cumplir, y eso quiere decir minimizar el riesgo de hacer las cosas mal, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de autocumplimiento, pues tenemos que hablar de cumplir un estándar, hay que partir de algo, ¿no? Y esto es especialmente relevante en el ámbito fiscal. Las ideas hay que tenerlas las más claras posibles, porque el ámbito fiscal es un mundo muy complejo. La normativa tributaria no es precisamente sencilla, surgen multitud de dudas interpretativas, los cambios legislativos son absolutamente constantes, las obligaciones formales tienen un peso muy relevante en el ámbito tributario. A veces es mucho más complicado cumplir las obligaciones formales, los deberes formales derivados de la aplicación del sistema tributario, que la propia obligación de pago de los impuestos. Y tampoco nos podemos olvidar de que vivimos en un país en el que nuestra estructura territorial es relativamente compleja, tenemos una pluralidad de niveles de gobierno que están tomando decisiones en el ámbito tributario, están aprobando sus propias normativas, y también existe una pluralidad de administraciones tributarias que aplican esa realidad tan dispersa.
tenemos, por supuesto, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pero no podemos olvidarnos de que tenemos regímenes forales, tenemos administraciones tributarias autonómicas en las comunidades autónomas de régimen común, tenemos administraciones tributarias en el nivel local, incluso pues tenemos administraciones públicas distintas, no necesariamente tributarias, que también gestionan tasas, que gestionan contribuciones especiales, en definitiva que gestionan otras figuras tributarias distintas de los grandes impuestos que son los más conocidos por todo el mundo. En cualquier caso, la posibilidad de incumplimiento puede surgir, evidentemente, en el impuesto sobre sociedades, en el IRPF o en el IVA, pero también en relación con una tasa municipal, ¿no? Con lo cual, cuanto más amplio y más omnicomprensivo sea el modelo, mucho mejor para todos. Desde luego, si hubiera que pensar en cuál es la finalidad de un modelo de compliance, pues tendríamos que pensar básicamente en dos cosas, una muy general, predicable de todo el mundo, y otra un poco más específica, en la que ya nos centraríamos en determinados perfiles de contribuyentes. Lo que es predicable de todo el mundo es que cualquier contribuyente que realice una actividad económica, incluso una persona física que realice actividades económicas y, por supuesto, todas las entidades, todas las personas jurídicas sujetas al impuesto sobre sociedades, pues deben tener una adecuada gestión de su función fiscal. Es decir, deben tener una organización y deben tener unas pautas de comportamiento que permitan el adecuado cumplimiento de todas las obligaciones formales y materiales derivadas de la aplicación del sistema tributario. Tiene que haber una gobernanza fiscal, una función fiscal, le podemos llamar como queramos, pero este es un punto absolutamente decisivo. Tenemos que tener muy claro qué obligaciones hay que cumplir, cuáles son los riesgos asociados que pueden provocar incumplimientos o retrasos en el cumplimiento y adoptar las cautelas oportunas para que eso no suceda. Y en segundo lugar, hay otra cuestión, yo creo que muy relevante, que lo que pasa que, bueno, en empresas que tienen un volumen de negocio reducido y una problemática fiscal pues muy, muy pequeña, realmente esto tiene menos sentido que en las grandes empresas que realizan multitud de operaciones e incluso operan en el ámbito internacional. Este segundo aspecto, como digo, mucho más especializado, es la identificación de posibles contingencias fiscales, lo que en la jerga internacional se denominan posiciones fiscales inciertas, puesto que de lo que se trata es de ver cómo evitar esas posiciones fiscales inciertas y si son inevitables, o incluso si son queridas, porque se discrepa de cuál es el criterio administrativo, pues lo que tenemos que ver es cómo resolver esas contingencias o cómo provisionar el riesgo derivado de la posible discrepancia que vaya a surgir con una administración tributaria que defiende un criterio distinto del nuestro. Esto tiene mucho que ver con el apetito o aversión por el riesgo que tenga una empresa. Es decir, que desde el punto de vista del comportamiento fiscal, pues todos sabemos que hay empresas, sobre todo si nos movemos en el ámbito internacional, que tienen una absoluta aversión al riesgo y que lo que prefieren es pues, ponerse de acuerdo con las administraciones tributarias para minimizar la posibilidad de que se produzca un incumplimiento, mientras que existen otros grupos multinacionales, pues digamos que tienen una planificación fiscal pues que no necesariamente tiene que coincidir con las expectativas que tienen todas las administraciones tributarias de todos los países en los que operan sobre cuál debe ser su nivel de cumplimiento. En definitiva, no existe una única posición desde la perspectiva del riesgo que la empresa quiere asumir. Esto es algo consustancial al modelo de negocio. Hay empresas que asumen un mayor riesgo y otras empresas que asumen un menor riesgo. Pero todo esto debe estar definido en el correspondiente modelo, de tal forma que se puedan asumir riesgos derivados de posiciones fiscales inciertas, si así se desea, pero cuando menos hay que saber que esas posiciones, que esas posibles contingencias fiscales existen, porque es la mejor manera de poder tomar decisiones informadas y conscientes sobre lo que se quiere hacer, ¿no? Claro, el papel de la administración tributaria, que es la parte que a mí me compete respecto de todos estos modelos de cumplimiento, pasa por ofrecer modelos cooperativos de relación y también, por supuesto, en actuar con transparencia respecto a los criterios administrativos que la administración tributaria aplica en sus procedimientos. Por hacer un poquito de memoria, aunque yo creo que esto ya es sabido por todos, porque llevamos varios años hablando de cumplimiento cooperativo,
El término se puede decir que surge a raíz de las reuniones del Foro de Administraciones Tributarias de la OCDE en su reunión del año 2006, y luego en el año 2008 pues, se volvió otra vez a analizar el tema, y entonces bueno, pues las administraciones tributarias punteras del mundo deciden avanzar en un modelo cooperativo de relación con las empresas, en principio con las de mayor tamaño, que son pues, las que tienen una problemática fiscal mayor, pero poco a poco se ha ido extendiendo al resto del tejido empresarial, basado en los principios de transparencia por ambas partes en la relación, por supuesto de confianza recíproca y un intento de minimizar o de reducir el número de conflictos en la aplicación de la norma. Todo esto, claro, parte de la base de que en el punto de partida nos encontramos con que en muchas administraciones tributarias el modelo de relación con las empresas tradicionalmente se ha basado en actuaciones de comprobación. Quiero decir que la empresa cumple, presenta las autoliquidaciones correspondientes y si la administración detecta algún problema, inicia un procedimiento de comprobación para resolver esa contingencia, muchas veces mediante un procedimiento inspector. Claro, que se plantea hace 15 años en la OCDE, es decir, y no hay otra manera de acercamiento a las empresas, solo necesariamente se van a poner en contacto administraciones tributarias y empresas en los procedimientos inspectores o en cualquier otro procedimiento de comprobación de menor intensidad que el procedimiento inspector. Entonces, claro, surge la idea de decir, bueno, pues lo que hace falta es tener un canal abierto que permita que las empresas y la administración se relacionen al margen de procedimientos de comprobación concretos que se inician a posteriori. Bueno, pues esto se traduce en la creación de foros de grandes empresas. España cuenta con un foro ya desde hace unos cuantos años, que forman parte de 27 empresas de gran tamaño que se consideran representativas de todo el tejido empresarial cuando el volumen de operaciones es elevado. Evidentemente no pueden estar todas las que quisieran estar porque bueno, un foro para que sea gestionable y sea operativo pues tiene un límite de participación, porque de otra manera pues no sería realmente útil, ¿no? Pero bueno, el foro va produciendo productos que se van ofertando al conjunto de las empresas, primero de gran tamaño y luego a todas las demás, ¿no? Por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas, que es un código de buenas prácticas que es cierto que está muy centrado en la problemática de las grandes organizaciones, incluso de las multinacionales, y que bueno, han firmado pues unas 150 grandes empresas. Soy impreciso en cuanto a las cifras porque depende de si consideramos los grupos como un único firmante o lo desglosamos por todas las empresas. Hay grupos en los que solo ha firmado la cabecera, en otros grupos han firmado varias empresas, es decir, podemos hablar de centenares o de miles en función de que utilicemos un criterio u otro. Pero bueno, digamos que la firma del Código de Buenas Prácticas se ha ido extendiendo cada vez más. Por supuesto, ahora estamos trabajando en un código de buenas prácticas también para pymes y otro código de buenas prácticas para autónomos. Nuestro deseo hubiera sido que ese código hubiera estado ya en funcionamiento este año 2020, pero bueno, ha pasado todo lo que ha pasado, han aparecido prioridades y urgencias y el asunto no es que haya quedado aparcado, ha quedado entre paréntesis y ya estamos dispuestos a retomarlo inmediatamente pues para que pueda haber un código con el que las empresas de un tamaño más reducido se sientan cómodos, porque hablar de planificación fiscal internacional, en fin, de determinadas cosas, claro, a una pyme, en fin, no le motiva a firmar algo que no coincide con su realidad del día a día. Entonces tenemos que hacer este esfuerzo de adaptación para que el código de buenas prácticas sea atractivo para estos otros perfiles de empresas. También tenemos un foro de asociaciones y colegios profesionales tributarios. Participan 9 asociaciones o colegios profesionales que nos reunimos periódicamente. También tenemos 2 códigos de buenas prácticas, uno para asociaciones y colegios y otro para asociados. Bueno, esta iniciativa lleva un poquito de adelanto sobre la de autónomos y pymes, es decir, estos códigos ya están disponibles, lo que pasa que también se ha visto afectada su despliegue como consecuencia de la situación excepcional que estamos viviendo este año. Durante el año 21 pues queremos retomar la idea, relanzar la firma de estos códigos
y que realmente se conviertan en un instrumento cooperativo homologable con cualquier otro. Y por supuesto también tenemos foros no institucionalizados, pues con organizaciones representativas de sectores económicos, con la sociedad civil, es decir, una organización como la agencia tributaria. Yo diría que cualquier administración tributaria tiene que tener las antenas desplegadas para saber qué es lo que está pasando en la sociedad, qué es lo que está pasando en la actividad económica, y de esa manera pues hacer un mejor análisis, porque nosotros también somos grandes gestores de datos y no solo de información tributaria para la gestión y el control del sistema, sino también sobre la evolución de la actividad económica, de las bases imponibles tributarias, y todo eso pues ofrece una riqueza de información extraordinaria que es muy útil para el que tiene que tomar decisiones, porque bueno, siempre es mejor tomar decisiones conociendo cuál está siendo la realidad, cuál está siendo el impacto de la crisis en un sector determinado, que no basarse en intuiciones o en información no contrastada, ¿no? Por lo cual el papel central de las administraciones tributarias, yo creo que en las situaciones de crisis se ve reforzada. Hay que tener en cuenta que todas estas iniciativas que favorecen el cumplimiento, este modelo de relación cooperativa, se produce también en un contexto en el que, bueno, hay que situarse, ¿no? Cuando en la OCDE se empieza a hablar de estos temas, es el 2006, inmediatamente surge la crisis financiera. La crisis financiera provoca un auténtico terremoto en todos los sentidos, no solo en el sentido económico. También pone en primera línea el debate sobre la responsabilidad social de las empresas, sobre la necesidad de transparencia, y bueno, esto hace pues que las normas mercantiles también se modifiquen. Por ejemplo, en España se modifica la Ley de Sociedades de Capital para que sean los consejos de administración de las grandes empresas, las empresas cotizadas, las que aprueben sus estrategias fiscales y sus sistemas de gestión de riesgo. Es decir, el mundo tributario es un mundo muy complicado, muy especializado, muy técnico, pero no por ello un consejo de administración se puede escudar en que es un tema técnico y yo no tengo por qué meterme en eso, porque cuando se trate de decisiones estratégicas que afecten a la empresa, cuando sean grandes operaciones o cuando sea cuestión de establecer el apetito por el riesgo o la aversión por el riesgo que tiene ese grupo, esa decisión no la tiene que tomar un técnico, esa decisión la tiene que tomar el órgano de gobierno de la empresa, donde está el poder de decisión, que es en el Consejo de Administración. Incluso en muchos casos hay que reportar de ese tipo de decisiones a la Junta de Accionistas. Con lo cual, pues al menos en las sociedades cotizadas, los problemas fiscales relevantes se elevan al máximo nivel de decisión. No puede ser que esa competencia se delegue. Lo prohíbe expresamente la Ley de Sociedades de Capital. Además, aparece el problema del riesgo reputacional. Quiero decir que durante muchos años, pues el hecho de pagar más o menos impuestos, bueno, pues podía tener sus detractores, pero no era realmente un problema del que tuviera que preocuparse en exceso una gran empresa. Se podía perfectamente incluir en las memorias, en la documentación corporativa, que uno de los objetivos era maximizar el valor de la acción y de los dividendos repartidos a los accionistas, y para ello se buscaban las fórmulas fiscales internacionales que permitieran optimizar al máximo y reducir al máximo la tributación. Bueno, pues eso que durante unos años se podía poner sin ningún tipo de problemas, ahora si se pone tiene que estar muy matizado, diciendo que bueno, que se quiere cumplir no solo con la letra de la ley, sino con el espíritu de la ley, y que se quiere que lo que se vaya pagando en los diferentes impuestos esté alineado con la generación de valor por la empresa en cada uno de los países. Decirlo de otra manera, pues es abiertamente reconocer que se están siguiendo unas prácticas que la comunidad internacional cada vez acepta menos. Por tanto, bueno, el riesgo reputacional está ahí. Y claro, esto lleva a que muchas empresas no quieran ni oír hablar de tener un conflicto con la administración tributaria que pueda trascender a la opinión pública. Entonces, bueno, pues todo esto hay que medirlo. Quiero decir que no necesariamente, siempre lo digo, que se siga un modelo cooperativo, incluso que se firme un código de buenas prácticas, quiere decir que haya que aceptar de manera crítica lo que propone una administración tributaria en concreto. Eso sería absurdo, sería un contrato de adhesión. Lo que ocurre es que una vez que se conoce cuál es el criterio de la administración tributaria, si se discrepa de él,
Bueno, pues hay que tenerlo muy claro porque se discrepa. La discrepancia es legítima, este mundo es muy complicado, pero por lo menos esa decisión tiene que estar adoptada al nivel adecuado de decisión. Y la empresa, evidentemente, tiene que, en su mapa de riesgos, tiene que tener identificada esa contingencia y los costes de todo tipo que se pueden derivar de ello. Costes que pueden ser económicos, pero también costes reputacionales si el tema, bueno, pues al final trasciende y de ello se puede derivar una imagen negativa porque parece que la empresa no quiere pagar impuestos en ese país. Entonces, bueno, todo esto que en su momento, insisto, tenía una importancia muy relativa, pues ahora se ha convertido en algo muy distinto. Y también para los países, ¿por qué no decirlo? Porque claro, muchas veces cuando una empresa seguía lo que podemos calificar como planificación fiscal agresiva, utilizando determinados países pues, para situar en ellos determinadas estructuras y minimizar su tributación global mundial o al menos desviar bases imponibles de unos países a otros, bueno, pues había países que promovían abiertamente este tipo de conductas. No digo que ahora no lo haya, pero desde luego ya es todo mucho más sutil. Ya no abiertamente se puede reconocer que se está ofreciendo un régimen preferencial para no residentes o que se busca que empresas sin sustancia, sin actividad económica, se ubiquen en un país simplemente pues, para que ese país pueda actuar como polo de atracción de bases imponibles sin contenido real, sin sustrato económico real y de esa manera reducir los impuestos que el grupo mundial paga en el resto de los países. Todo esto, claro, ha promovido también cambios en la arquitectura tributaria internacional, de ahí derivó el plan BEPS y de ahí han derivado numerosas iniciativas. Ahora estamos en un momento de discusión también en el ámbito de la OCDE sobre más que la tributación del sector digital, como se suele decir, sobre la tributación de la digitalización de la economía, que es algo muy distinto, porque cuando se habla del sector digital, pues a todo el mundo le vienen a la cabeza los 4 o 5 gigantes digitales que operan a nivel global, pero cuando se habla de digitalización de la economía, bueno, pues estamos hablando de que muchas empresas han cambiado su modelo de negocio. Quiero decir que hasta el pequeño comercio, pues ahora ya empieza a utilizar plataformas para distribuir sus productos a domicilio, empieza a operar con la venta o la prestación de servicios online. Es decir, estamos ante un escenario totalmente diferente. Con lo cual, bueno, los cambios que tengan que haber en el paradigma de la tributación de las actividades económicas van más allá del sector digital. Si bien es cierto que este sector digital, las empresas que básicamente operan en el sector digital, pues son aquellas que se encuentran con que el traje del impuesto sobre sociedades, que sigue un corte de los años 80 o 90, ahora ya no es que esté de moda, es que ni siquiera les vale. Con lo cual, bueno, pues hace falta hacer un nuevo traje a la medida del año 2020, ¿no? El debate, claro, es muy complejo porque, bueno, cuando se reúne el marco inclusivo de la OCDE, del Foro Global, en fin, la comunidad internacional que está debatiendo sobre los pilares 1 y 2 de reforma de la tributación empresarial, pues claro, poner de acuerdo a 100 y pico países con intereses muy distintos, unos hiperdesarrollados, otros en vía de desarrollo, algunos con estrategias fiscales agresivas que acaban hasta hace poco eran paraísos fiscales, otros con sistemas fiscales muy consolidados, en fin, con realidades absolutamente distintas, pues es muy complejo. De hecho, la OCDE pensaba que se podía llegar a un acuerdo este mismo año 2020. El G20 también tenía esperanzas en que eso fuera así, pero finalmente el tema ha quedado pendiente para el año que viene. Entonces, bueno, el plazo que la comunidad internacional se da es hasta el verano del año que viene, el primer semestre del año 21, y si hay un acuerdo, perfecto, y si no hay un acuerdo, pues tendremos que ver otra vez qué es lo que se hace a nivel regional, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, porque el proyecto que había a nivel europeo pues se dejó, entre paréntesis, a la espera de que se pudiera llegar a un acuerdo más global en la sede de la OCDE. Todo esto muestra pues, la complejidad de todo esto, las incertidumbres las que hacen frente a las empresas de gran tamaño, porque el escenario es cambiante y es muy impredecible saber qué cambios se pueden introducir en la tributación de aquí a 1 o 2 años, teniendo en cuenta esta realidad y, por supuesto, también otra cosa muy obvia,
y es que si no se llega a acuerdos globales a nivel internacional OCDE y ni siquiera a nivel Unión Europea, pues todas las iniciativas nacionales que han ido proliferando en los distintos países se van a consolidar, con lo cual, bueno, pues nos vamos a encontrar con una nueva generación de impuestos no necesariamente coordinados entre países que complican evidentemente la aplicación del sistema tributario porque, bueno, por un lado los estados no van a renunciar a gravar hechos imponibles o bases imponibles que no están adecuadamente gravadas, aunque todos ellos prefieran desde luego llegar a un acuerdo internacional global unificado y no a soluciones individuales unilaterales, ¿no? Pero bueno, en ese escenario es en el que nos estamos moviendo. Bajando un poquito más a un terreno más doméstico, más nacional, ¿no? Pues la administración tributaria, como decía antes, tiene que buscar que este modelo cooperativo poco a poco vaya siendo la otra cara de la moneda de los modelos de compliance, de los modelos de autocumplimiento. Evidentemente empieza a haber distintos modelos. Estos modelos, pues desde luego la administración tributaria desde el primer momento los ha visto con buenos ojos porque lógicamente es una estrategia confluente con la nuestra, lo cual es muy positivo, aunque todo el mundo entenderá que cuando aparecen distintos productos en el mercado nosotros tengamos que ser muy cuidadosos porque tenemos que ser neutrales frente a las distintas iniciativas o frente a aquellos que directamente, como se suele decir en términos informáticos, adoptan soluciones in-house, ¿no? para su propia empresa sin acudir a productos externos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que tener una estrategia convergente que facilite la aplicación de estos modelos de compliance. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde está el punto débil de la estrategia que estamos siguiendo hasta estos momentos? Vamos a ver, yo creo que antes hablaba de transparencia y la administración tributaria, pues digamos que no hemos sido demasiado proclives, por decirlo de una manera suave, a publicar los criterios que estamos aplicando en nuestros procedimientos. ¿Por qué? Porque el monopolio, llamémoslo así, de las consultas vinculantes lo tiene y lo tiene que seguir teniendo la Dirección General de Tributos. Y claro, el margen que queda para la administración tributaria pues parece que es muy pequeño, pero no es verdad. Las consultas de la Dirección General de Tributos son consultas que responden, como su propio nombre indica, a preguntas que formulan los contribuyentes. Y claro, eso no abarca la totalidad de la realidad de la actividad económica española. Hay muchos casos controvertidos que aparecen en el curso de los procedimientos de aplicación de los tributos, básicamente los procedimientos de comprobación. Claro, si la administración tributaria está aplicando en los procedimientos de inspección determinados criterios y no habiendo una consulta vinculante en la Dirección General de Tributos que resuelva esa casuística, ¿no? Pues ¿por qué no publicitar esos criterios? Es decir, no debería enterarse la empresa de cuál es el criterio que aplica la inspección a los 2 meses del inicio del procedimiento de inspección. Lo debería conocer previamente, en el momento en el que está pensando cómo declarar una operación. Insisto, para ver si le vale ese criterio, si lo considera razonable o si discrepa de él, porque la discrepancia es legítima. Pero al menos es saber cuál es el criterio de la administración, para saber a qué carta quedarse. Bueno, pues este es un punto, como digo, débil, nosotros lo tenemos identificado como tal y nuestra intención es de manera sistemática, insisto, sin invadir las competencias de la Dirección General de Tributos, pues que cada vez más difundir los criterios que se están aplicando en los procedimientos de comprobación. Esto, por supuesto, pues generará cierta polémica porque siempre es así. Quiero decir que cuando publicas un criterio y a alguien no le gusta, pues lo lógico es que se queje, ¿no? Pero entendemos que como administración lo tenemos que hacer porque tarde o temprano se va a conocer cuál es el criterio. Entonces, ¿por qué no anticiparlo al máximo? ¿Por qué no publicarlo desde el primer momento? Bueno, esto permitirá pues, que las empresas se sitúen respecto de, yo decía que el modelo de compliance tenía que garantizar 2 cosas. Por un lado, el cumplimiento formal de la presentación de las declaraciones correctamente en plazo, etcétera, y por otro lado, la identificación de las posiciones fiscales inciertas o de las contingencias fiscales. Pues, ¿qué es una contingencia fiscal? Pues es una operación en la que hay un criterio administrativo
respecto del que yo discrepo. O que no hay todavía criterio administrativo y tengo dudas de que la administración vaya a dar por bueno mi criterio. Bueno, ahora pasa más esto segundo que lo primero, en el futuro debería pasar más lo primero que lo segundo. Es decir, que ya conozcas cuál es el criterio administrativo y que la incertidumbre no venga del desconocimiento de cuál es el criterio administrativo. Luego hay otra cosa que es muy importante y es que la Agencia Tributaria Española ha seguido desde hace muchos años una estrategia clarísima en el IRPF de compartir toda la información con los contribuyentes. Desde luego los datos fiscales se vienen ofreciendo desde hace 25 años y el borrador de declaración pues ya va camino de los 20 años, ¿no? Bueno, esto se ve con absoluta naturalidad por los contribuyentes españoles. Quiero decir que al inicio de la campaña del IRPF, en el momento que tú entras ahora en Renta Web, antes pues con Programa Padre, etcétera, pues te encuentras con la información que la administración tiene de ti. Incluso información de cierta sensibilidad, por ejemplo, una cuenta en el extranjero, con unos rendimientos en el extranjero. Bueno, pues eso se ve con naturalidad, es lógico, la administración tributaria me tiene que dar la información que tiene sobre mí y si puede me tiene que ofrecer un borrador de declaración o lo más aproximado a un borrador de declaración, porque si hay coincidencia 100%, si lo que me dice la administración coincide con lo que yo tengo, pues con un clic, un par de clics, directamente la obligación se entiende cumplida. Bueno, pues mientras hemos conseguido llegar a ese punto en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades y en el IVA, pues prácticamente no habíamos hecho nada. Entonces, este año, aunque ha sido un año tremendamente complicado, nosotros en nuestra planificación estratégica teníamos previsto avanzar en los dos impuestos que acabo de citar, pues para poco a poco, de manera muy realista, muy progresiva, muy paulatina, nos vayamos acercando al modelo del IRPF. Entonces, en el impuesto sobre sociedades, ¿cuál ha sido el primer paso? Bueno, pues el primer paso ha sido este año compartir información con los contribuyentes, es decir, que hubiera datos fiscales también en el impuesto sobre sociedades. Hemos empezado a dar determinada información a los contribuyentes pues para que les fuese más fácil cumplimentar la declaración. Por ejemplo, cosas tan obvias como cuáles son los créditos fiscales que me dijiste el año pasado que tenías pendiente de aplicar. Oye, pues si no te acuerdas son estos, porque luego ocurre lo que ocurre. Quiero decir que se presentan las declaraciones y resulta que el contribuyente no es consecuente con lo que nos dijo el año pasado. Bueno, puede que no sea consecuente porque no tiene que serlo, porque el año pasado se equivocó y el dato correcto es el de este año, pero cuando menos la administración tributaria le tiene que decir, oye, que el año pasado me dijiste esto, este año tú mismo, ya verás lo que haces. Bueno, pues el año que viene tenemos que extender bastante más allá esta cesión de datos fiscales. Lo que tenemos que hacer es ir incorporando también información de terceros y poco a poco pues ir acercándose al modelo IRPF. Obviamente estamos muy, muy, muy lejos de algo parecido a un borrador de declaración, porque lógicamente el impuesto sobre sociedades no es el impuesto sobre la renta de un contribuyente que lo que tiene es un salario, una pensión o un pequeño rendimiento de actividad profesional y 2 o 3 cuentas en el banco. El impuesto sobre sociedades estamos hablando de contabilidad, pero bueno, conceptualmente las principales partidas al final, poco a poco, pues yo creo que se pueden ir dibujando en una predeclaración del modelo 200 y que eso cada vez más se vaya pareciendo a un borrador de declaración. Estamos en el segundo paso, hemos dado el primero, el año que viene vamos a dar el segundo paso avanzando ese modelo que lo que busca pues, es favorecer el cumplimiento, ¿no? Y en el IVA. En el IVA, bueno, pues tenemos dos mundos totalmente separados. Por un lado tenemos los contribuyentes que están sometidos al suministro inmediato de información y que nos tienen que enviar información con periodicidad, vamos, con continuidad, con un retraso máximo de 4 días respecto de las facturas emitidas y recibidas. Y luego tenemos el resto de los contribuyentes. Bueno, el resto de los contribuyentes, pues en este momento es muy complicado darles datos fiscales a efectos del impuesto sobre el valor añadido, porque el impuesto sobre el valor añadido se van presentando autoliquidaciones permanentes. El concepto de datos fiscales está asociado a ejercicio vencido, es decir, a partir del 1 de enero te podemos dar información sobre el año anterior, es decir, en el IVA es diferente el enfoque, ¿no? Pero en los contribuyentes que están acogidos en el SI, pues este año ya hemos empezado a ofrecer una predeclaración del modelo 303.
hemos empezado con los contribuyentes que no son grandes empresas y que básicamente pues, contribuyentes sometidos o inscritos en el registro de evolución mensual, y respecto de este perfil de contribuyentes que no tributaran en prorrata, sectores diferenciados, etcétera, les hemos ofrecido un pre-303, es decir, un embrión de borrador del modelo 303. Bueno, el porcentaje de los contribuyentes que nos han confirmado ese borrador ha sido de un 95%, es decir, no nos hemos equivocado. Tampoco tiene mucho mérito, aunque tecnológicamente haya sido un reto, porque lógicamente el perfil que hemos buscado ha sido contribuyentes a los que les fuera a servir el producto, salvo pequeñas excepciones, ¿no? Como la prueba ha salido bien, pues ¿qué vamos a hacer? El año que viene vamos a extender estas predeclaraciones del modelo 303 también a los contribuyentes que son grandes empresas. Es decir, no a todas, porque vamos a excluir los grandes grupos que tienen una problemática extraordinariamente compleja, pero pensamos que a un porcentaje muy alto de grandes empresas acogidas al sí les puede ser de utilidad la predeclaración del modelo 303. Entonces, yo creo que estos son los dos pilares sobre los que vamos a ir construyendo el modelo de cooperativo para las grandes, para las pymes y también para los autónomos. Por un lado, por supuesto, los códigos de buenas prácticas, pero por otro lado también la publicidad de criterios que aplica la Administración tributaria y el avance hacia modelos de borrador de declaración. Respecto a las empresas más grandes, las empresas que ya tienen su código de buenas prácticas, bueno, la piedra angular del crecimiento del modelo cooperativo pasa por los informes de transparencia. Los informes de transparencia son informes anuales que presentan voluntariamente las grandes empresas que lo desean, y que normalmente son empresas del foro acogidas al código de buenas prácticas, ¿no? En él, pues, en este informe nos identifican, nos explican cuál es su modelo de negocio para un mejor conocimiento por parte de la Administración de su realidad económica. Desde luego nos describen las operaciones que consideren más relevantes y presentan el informe país por país, pues explican pues eso, cuál es la estructura del grupo a nivel internacional y cuáles son las principales magnitudes, los problemas que puede haber desde la perspectiva de los precios de transferencia, en fin, todo este tipo de cosas, y evidentemente también, si lo desean, cuáles son sus posiciones fiscales inciertas, es decir, cuáles son sus principales contingencias. ¿Cuál es el objetivo? Pues que la Administración se pronuncie cuanto antes. Es decir, si yo soy transparente, tengo aquí una operación dudosa, yo lo que quiero es que me dé retorno cuanto antes. ¿Por qué? Porque incluso si hay que regularizar, o sea, si la operación no te parece bien, siempre será mejor una regularización que afecte a un año que no una regularización que afecte a 4 años. ¿De acuerdo? O vamos a buscar una fórmula de resolver esto de otra manera. Veo con satisfacción, por ejemplo, que los acuerdos previos, los APAs, pues van cuajando poco a poco. Entonces, bueno, pues eso es una forma de resolver los problemas. Incluso estamos encontrándonos con casos en los cuales un procedimiento inspector que finaliza con un acta regularizando el comportamiento fiscal del contribuyente respecto al pasado, se transforma de cara al futuro en un APA. Es decir, el pasado está, no nos hemos puesto de acuerdo, hemos terminado con un acta. Esto no nos puede volver a ocurrir. Vamos a ver, vamos a explorar esta vía, a ver si nos ponemos de acuerdo sobre cómo tienen que tributar estas operaciones, cuáles son las bases imponibles proyectadas de cara al futuro. Pues a ver si esas bases imponibles las podemos asegurar mediante un APA y que no tengamos conflictos, al menos en lo que quede protegido por el APA. Yo creo que esto es muy importante. Por último, también quería referirme, ahora que estoy hablando ya de grandes grupos, a otro proyecto que es fundamental en el modelo cooperativo, que es el ICAP o ICAP, depende si lo pronuncias a la española o a la británica, ¿no? Que es International Compliance Assurance Program, que es un proyecto voluntario, de tal manera que la empresa que lo desea se acoge voluntariamente a este programa. Si la seleccionan los diferentes estados, pues se somete, digamos, a un procedimiento preventivo de mejor conocimiento de la empresa por parte de varias administraciones tributarias. Es decir, una empresa voluntariamente dice, bueno, yo me ofrezco para un análisis conjunto por las administraciones tributarias de los países en los que opero. Eso puede ser 8 países, 10 países, 5 países, los que correspondan. Que van a hablar con esa empresa
para, bueno, intentar verificar cuál es su modelo de negocio, ponerse de acuerdo sobre las posibles contingencias fiscales y, desde luego, ese ejercicio de transparencia en muchos países va a significar que esa empresa va a bajar su perfil de riesgo, ¿no? Su riesgo va a ser bajo porque la propia empresa ha tenido gran interés en relatar cuáles son sus principales incidencias, cuál es su modelo de negocio. Bueno, este proyecto ICAP ha tenido 2 pruebas piloto. En las 2 pruebas pilotos ha participado la Administración de la Agencia Tributaria Española y también alguna empresa española se ha ofrecido como voluntaria y ha sido seleccionada, una en cada prueba piloto. Y precisamente este lunes, el lunes martes, tuvimos la reunión anual del Foro de Administraciones Tributarias de la OCDE y quizá uno de los principales acuerdos que hemos adoptado en esa reunión ha sido dejar vamos, convertir estas pruebas piloto ya en un proyecto real, es decir, ya no en piloto, sino generalizarlo. Entonces, pensamos que esto sí que va a tener trascendencia porque, bueno, va a ser una posibilidad de utilizar un mecanismo preventivo muy potente, multilateral entre bastantes países y, bueno, pues habrá grupos económicos que, desde luego, lo que quieran es eliminar cualquier riesgo y cualquier contingencia fiscal y ahora van a tener un instrumento para hacerlo y no una por una con cada administración tributaria, sino hacerlo de manera global. Termino subrayando pues lo que decía al principio. La administración tributaria no puede únicamente dedicarse a realizar comprobaciones a posteriori. Es fundamental que basen la estrategia en la prevención, que la estrategia pase por la prevención. La prevención incluye muchas cosas, incluye desde la educación cívico-tributaria de los contribuyentes para mejorar la cultura fiscal de los ciudadanos y las empresas, los modelos cooperativos, la transparencia en la información y, bueno, pues todo esto, evidentemente, luego hay que completarlo con controles a posteriori, con actuaciones inspectoras, pero, bueno, también el modelo cooperativo y el compliance lo que permite es que esos recursos cualificados que está utilizando ahora la Administración Tributaria para comprobar empresas de bajo riesgo, si esas empresas directamente entran en una senda de cumplimiento y de transparencia que permite que poco a poco vayan abandonando el control a posteriori y vayan siendo objeto de controles preventivos, pues esos recursos cualificados lo podrá destinar la agencia tributaria con mayor intensidad a luchar contra las formas más reprobables del fraude, al control de las operaciones de la economía sumergida y, en definitiva, de las operaciones ocultas. Y con esto he terminado, pero quedo a disposición para cualquier pregunta que se formule. Muchas gracias.